En este momento vamos a desarrollar lo que establece el Código Civil en su capítulo de accesión, que habla que la accesión es ese modo de adquirir el dominio que consiste en que el dueño de una cosa es o se convierte en dueño de todo lo que esta cosa produzca o de aquello que se adhiera por obra de la naturaleza, de la mano del hombre o por ambas causas. Es importante reconocer que esta se desliga del latín accessio, que es la agregación de una cosa a otra, y que para los romanos, de forma genérica, la accessio significaba ese aumento o incremento del patrimonio por defecto de lo que se unía material o legalmente a una cosa. Conforme a esta definición, tenemos que entonces reconocer que la accesión es ese modo originario de adquirir la propiedad de los frutos y de los accesorios que se adhieran a esta, ya sea por acción indistintamente natural o por acción del ser humano. La accesión cuenta con dos grandes divisiones. Por un lado, la natural y la artificial. Cuando hablamos de lo natural, tenemos que reconocer que son todos aquellos frutos naturales y civiles que pertenecen a la propiedad de la cosa que los produce. ¿Qué quiere decir esto? Que son todos aquellos frutos naturales producidos de forma espontánea en la tierra, las crías o los animales que se encuentren dentro de la propiedad y que sean parte de la industria del hombre. Al mismo tiempo, vamos a reconocer que dentro de la accesión existe también accesión por incorporación. ¿Qué significa esto? Que consiste en que la unión o agregación de una cosa a otra se da de manera inseparable sin producir destrucción de la cosa. En este apartado existe una nueva división que vamos a desglosarla una a una, pero podemos hablar que existe una accesión por incorporación de inmueble a inmueble, de mueble a inmueble y de mueble a mueble. En el primer caso vamos a hablar que de inmueble a inmueble existen casos específicos como la aluvión, que es una forma de accesión de la propiedad. Y en el aluvión básicamente es cuando existe ese acrecentamiento de la propiedad por efecto de las corrientes de las aguas. ¿Qué significa esto? Que a través de cómo el río avanza, hay un desprendimiento de la tierra, creando un acumulo o un incremento de la propiedad a otra persona. Mientras que existe el avulsión, que la avulsión es básicamente ese arrancamiento de la tierra hacia otro propietario. Y en este caso específico, que lo establece el artículo 676 del mismo Código Civil, indica que cuando este caso suceda, el propietario que se ha visto afectado por la avulsión tiene hasta 6 meses para ejercitar su derecho de reclamo de esta propiedad que ha sido desprendida de forma espontánea. Otra de las características de la accesión por incorporación de inmueble a inmueble es por la formación de islas, y eso lo tenemos contemplado en el artículo 678 del Código Civil, que dispone que se forman nuevas islas o nuevas propiedades, esto por causas naturales, de desastres naturales, y que crea una nueva propiedad, y que el propietario o el nuevo propietario de esta nueva formación de islas es aquel que se encuentre más cerca de sus márgenes. Dentro de esta nueva clasificación también encontramos la de mueble a inmueble, y esta lo que hace ver es que dentro de ella están las clasificaciones de la edificación, las plantaciones y la siembra. Este apartado de bien mueble a inmueble hace mención de todos los temas que el Código Civil garantiza para que los propietarios de las tierras tengan a bien tener las garantías necesarias para poder pelear
todo lo relacionado a sus propiedades. Casos específicos de quién es el propietario al momento de la incorporación de suelos propios con materiales ajenos, o la incorporación en suelo ajeno con materiales propios, o en los casos de incorporación en suelo ajeno con materiales ajenos. Acá se establece toda la forma de cuando aplica esa reclamación por indemnización por daños y perjuicios y la forma de uso y goce de estos bienes. Otra de las clasificaciones de la acción por incorporación es la de especificaciones de mueble a inmueble y de mezcla o confusión. En este caso de la accesión de mueble a mueble es cuando se tiene lugar cuando dos o más bienes muebles pertenecientes a distintos dueños se unen de tal manera que pasan a construir una nueva unidad o una nueva propiedad, creando dos situaciones. Una, por un lado, la generación de daños y perjuicios cuando así aplique, o bien la relación de la copropiedad. En casos específicos tenemos la mezcla o confusión. Dice que esta es cuando se mezclan dos bienes por voluntad de sus dueños y uno de ellos de buena fe o por casualidad crea esta nueva especie. Entonces acá se produce una forma nueva en donde estos bienes que se han mezclado no pueden separarse y que tampoco pues crean ningún tipo de daño a ninguna de las partes. Es aquí entonces donde se genera esa copropiedad. Al momento de haber una mala fe, entonces sí se establece la necesaria situación de pago de indemnizaciones por daños y perjuicios. Entonces, cuando hay esa mezcla o confusión, es cuando se unen esas dos cosas diferentes de dueño, formando una nueva, de tal forma que ambos no pueden distinguirse. Es así entonces como se crea esa copropiedad o, como hemos dicho, en el caso que exista alguna mala fe por alguna de las partes, el pago de daños y perjuicios, como una indemnización. Y bien, cuando hablamos de especificación, este se da cuando alguien por error o sabiendo que era de otro la materia que se utiliza, transforma mediante su trabajo un bien mueble, creando otro de mayor valor, sin que exista ninguna clase de relación jurídica con el dueño del bien originario. Esto lo encontramos regulado en el artículo 698 siempre del Código Civil guatemalteco y en este caso se da entonces la necesidad de cuando exista una mala fe, se deberá entonces reconocer el precio de la materia que se haya utilizado como valor a indemnizar al dueño. Sin embargo, dice que esta podría darse de mala fe, pero el Código Civil en su artículo 700 establece si la nueva especie se hizo de mala fe, el dueño de la materia empleada tiene el derecho de quedarse con la obra sin pagar nada al que la generó o la hizo de forma inicial. Al mismo tiempo podrá exigir que éste le pague el valor de la materia que utilizó o bien de la indemnización por aquellos daños y perjuicios que éste le haya provocado. Es así como hemos podido desarrollar en tres grandes áreas todo lo establecido en el Código Civil en su capítulo accesión como un modo originario de la adquisición de la propiedad. Muchas gracias.